Al escuchar el título de Los Cinco Diablos, lo primero que viene a la mente es que se trata de una película sobrenatural con criaturas acechando. Y hay que decir que la película lo cumple, pero no en el sentido común. La trama es marcadamente sobrenatural y te atrapa desde el primer fotograma, a partir del cual va desentramando su misterio. Al desmadejar suave y tersamente su trama, vamos conociendo la historia de Vicky, una niña birracial quien va descubriendo sus habilidades sobrenaturales, comenzando con un hiperdesarrollado sentido del olfato y va experimentando con la elaboración de pociones con las que captura la esencia de las personas y las cosas que la rodean. A través de estas pociones, la niña puede viajar al pasado y presenciar momentos de importancia coyuntural para comprender su presente, con lo que va descubriendo secretos turbios de sus padres y su tía. Las facultades de la niña son de lo más natural posible, el naturalismo de lo sobrenatural, lo fantástico con anclaje a la realidad, a suerte de realismo mágico. Y esto es precisamente lo que hace sobresaliente esta película, que se aleja de los artilugios del scare jump para presentarnos un verdadero suspenso paranormal, que se basa en la buena estructura de su guión, los personajes y las buenas actuaciones. Inteligente en todo momento y delicadamente dirigida, cada uno de sus personajes va aportando a la historia, cuyos sutiles giros y su manejo del espacio-tiempo se sienten bien trabajados y se presentan con coherencia. Por estas y más cualidades que ustedes cinescopios van a descubrir, es que esta película es altamente recomendable. ¿Qué tal, cinescopios? ¿Cómo están? Toca hablar de una de las películas más infravaloradas de este año y que quizás sea una de las mejores. Hablamos de Tetris. Tetris nos cuenta la historia del gran Henry Rogers, el descubridor de Tetris en 1988 y que lo arriesgó todo con tal de conseguir la licencia para poder distribuirlo alrededor del mundo. Licencia que poseía el país de la Unión Soviética. Entonces, para poder distribuirla, era todo un calvario que la película nos muestra. Y sí, podrá ser un biopic convencional o podría haber sido un biopic convencional, pero aquí el director se las arregla para hacer una historia súper buena con tintes de thriller político, donde nos sentiremos agobiados por el manejo de situaciones y de manera adecuada a la nostalgia. Esta es su opción. Tetris la encuentran en la plataforma de Apple TV. El año pasado en este festival se presentó una película de los hermanos Dardenne llamada Tori y Loquita. Ellos son unos niños que llegaron de África en un barco en el que se hicieron amigos. Loquita es mayor de edad y tiene que trabajar y está buscando conseguir sus papeles. Tori tiene 10 años, pero a él le dieron papeles porque su vida corría peligro en su aldea y es que creían que era un niño brujo. Y la historia va de todos los problemas, de todas las situaciones que tienen que vivir por ser migrantes y son tratados desgraciadamente como personas de segunda clase, ¿no? Es una película muy entrañable, muy trágica, pero que vale la pena ver. Los Dardenne nunca decepcionan. Se las recomiendo, espero que la encuentren en plataformas y nos vemos para la próxima. Bye. Deep Sea es una maravillosa película china animada que nos cuenta el camino de sanación de una niña que ha sido abandonada por su madre. El papá se ha vuelto a casar y hacen un viaje familiar en barco el día de su cumpleaños, pero nadie la felicita. Ella se siente cada vez más sola y triste, y cuando está en la cubierta del barco viendo hacia el mar y recordando a su mamá, sufre un accidente y cae del barco. Un personaje anónimo intenta rescatarla y este se convierte en su guía y salvador en un duro viaje donde tiene que hacer frente al dolor tan grande que está sufriendo. Los personajes están muy bien desarrollados, la historia requiere de toda nuestra atención porque da unos giros muy bruscos y al mismo tiempo entrañables. Al final todo conecta y hay que quedarse a ver los créditos. La técnica de animación es espectacular, de lo mejor que hemos visto en estos últimos años. Se ven acuarelas, colores neón, puntillismo y hay un manejo impresionante de luces y texturas. En verdad es una gran película que no se pueden perder. Hola cinescopios, les saluda su tío Darastan y esta vez vengo con una súper recomendación y sorpresiva. Es una animación china llamada El Chico León o I Am What I Am. La historia relata las aventuras de Jion, un chico de bajos recursos
que junto a sus dos mejores amigos buscan entrar a competir en la tradicional danza de león. Pero para esto necesitan un instructor. Y resulta que lo encuentran vendiendo pescado. Lo convencen para que los entrenen y así entrar en competencia. ¿Lo lograrán? Chequéenla. Una película con buenos mensajes, de superación, con buenos toques de comedia que les encantará. Pero aquí viene el detalle. Es su animación. Este es un plus. Es una animación hiperrealista que particularmente con colores magníficos. El manejo de colores es impresionante, pero se darán cuenta en los rostros de cada personaje. Darán la impresión que tuvieran vida. Darán la impresión que fuera una película live action si te concentraras. Así que para los fans de la animación, les va a encantar. Súper recomendada. Chequéenla. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.